Recording in progress. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretaria Cuet. Vamos a proceder a darle la bienvenida a los invitados. Secretaria, adelante, por favor. Señor presidente, la comisión está citada el día de hoy para escuchar a la señora ministra de Defensa Nacional y al señor ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio acerca de la declaración de cuarteles militares como monumentos históricos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas gracias, señora secretaria. Damos la bienvenida a la ministra de Defensa Nacional, señora Amaya Fernández Allende, acompañada del jefe de asesoría jurídica, la señora Aileen Larraín, y al asesor interministerial del gabinete, señor Felipe Salgado. Le damos la más cordial bienvenida al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ministro señor Jaime Aguirre Joffa, la jefa de gabinete, el señor Miguel Droguet. También va a estar la subsecretaria conectada por Zoom para aquellos que estén siguiendo esta sesión. Tal como lo ha señalado la secretaria, el objeto de esta sesión es conocer el alcance y la forma en que se ha realizado la declaración de ciertos cuarteles militares como monumentos históricos por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Entiendo que el señor ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio trajo una exposición, no sé si será necesario que la pueda ocupar, para poder escucharlo primero, ¿sí? Y después le haríamos la consulta a la ministra de Defensa. Ministro, Perfecto, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio a todos los senadores que están acá, la ministra de Defensa, en fin. Traigo una suerte de presentación, pero más bien ordenamos una explicación sobre en qué consiste todo este episodio, por así decirlo, desde nuestro punto de vista, por cierto, y con la información que tenemos. Hay que partir diciendo que cualquier persona o autoridad puede denunciar ante el Consejo la existencia de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado monumento histórico. Cualquier iniciativa o denuncia puede ser hecho por cualquier persona o entidad, pública o privada, en fin. Se forma un expediente que incluye antecedentes del inmueble, opinión del dueño y antecedentes históricos y arquitectónicos, todos los cuales no son vinculantes. Se reúnen los consejeros, la subsecretaria del Patrimonio es la presidenta de este consejo, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio y los consejeros de la sociedad civil, arquitectos, expertos, arqueólogos y representantes de otros ministerios. El Consejo de Monumentos Nacionales debe pronunciarse entonces acerca de la solicitud declaratoria con la colaboración de la Secretaría Técnica que tiene el Consejo. Y luego el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio determina por decreto supremo la decisión de este Consejo. Este Consejo está, como dijimos, compuesto por gente de la sociedad civil, un ministro, la presidenta, la constituye la secretaria, la subsecretaria del Patrimonio, y votan de manera absolutamente libre e independiente. De acuerdo a ello, se llega a la decisión de aceptar o no la declaratoria que se solicita. Este expediente del regimiento Copiapó se tramitó conforme a las reglas generales. El caso analizado en el presente documento emana de una solicitud contenida en una carta del 30 de junio del 2020
hecha por el señor Mario Silva Álvarez, presidente de la agrupación de familiares de amigos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en la región de Atacama, y ingresó al Consejo de Monumentos Nacionales con el número 3685. El Consejo de Monumentos decidió pronunciarse positivamente a esta solicitud en sesión celebrada el 17 de mayo del 2023. O sea, hubo 3 años entre que se solicitó y su declaratoria como monumento. El alcance de esta declaratoria se circunscribe, y esto lo puede explicar mucho más claramente la subsecretaria del Patrimonio, pero se circunscribe al polígono y algo que se llama los atributos señalados en el expediente. ¿Qué son los atributos? Los atributos son lugares u objetos específicos que hacen probablemente que son lo más importante de este lugar. ¿Y qué es lo que son los del el regimiento? Son un edificio en L de 2 pisos donde ocurrieron los hechos que describe el denunciante, el patio frente al comedor de los conscriptos, donde se instalaron carpas para mantener a los prisioneros, el acceso al regimiento junto a los 2 torreones, lugar que se configura como ingreso y salida del lugar, y la vereda del lugar que se configura como un espacio de conmemoración. No se afecta, esto es bien importante, diría yo, esta hoja, presidente, no se afecta la seguridad de la nación, pues no se desclasifican documentos, no se altera el régimen de acceso, no se altera la propiedad y no se altera el uso del inmueble. Quedan sujetas al régimen autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales solo aquellas actividades vinculadas con las intervenciones del bien. La autoridad militar debe colaborar con el Consejo de Monumentos Nacionales y quien supervigila y autoriza, me refiero al Consejo, quien supervigila y autoriza los trabajos de conservación, reparación o restauración. Esto significa la supervigilancia que si se ha de modificar de manera sustantiva un lugar que afecta al origen de la declaratoria, tiene que conseguir el permiso del Consejo de Monumentos Nacionales. Hay antecedentes al respecto que no han representado problema alguno. Desde el punto de vista del marco jurídico, esto está bajo el amparo, vamos a llamarlo así, de la Constitución Política de la República. En su artículo número 19, inciso final, dice: corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la parte que nos incumbe probablemente, la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. También está la ley 17.288 de monumentos nacionales, que tipifica qué es un monumento. Y luego la ley 21.045, que crea el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio, que faculta a decretar como un monumento histórico previo informe del Consejo de Monumentos Nacionales, que es el proceso que describí antes. Internacionalmente, también dentro de lo que llamamos el marco jurídico de todo esto, está la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, suscrita en París el 16 de noviembre del 72, decreto 259, Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el año 80 y promulgado el mismo año. Establece en su artículo 4 la obligación de los Estados partes de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el territorio nacional, considerando además que la destrucción o deterioro de este tipo de patrimonio no solo son un perjuicio para la nación en la que se encuentra inserto, sino que además implica un empobrecimiento nefasto
para el patrimonio de todos los pueblos del mundo. Además, hay otros instrumentos internacionales, también en el marco jurídico, que amparan todo este concepto de decretar sitios de patrimonio, sitios históricos, sitios de memoria. No es que de repente se le ocurrió a alguien en el ministerio, ¿por qué no hacemos esto? No, hay una obligación constitucional por una parte, y por otra parte hay una extensa literatura y resoluciones internacionales que lo amparan. Hay otros casos, aquí tengo anotado algunos. El cuartel número 1 del Regimiento Reforzado Rancagua, la base militar antártica Capitán General Bernardo Higgins, el edificio de la ex Escuela Militar, actual Escuela de Suboficiales del Ejército, el Cerro Chena, la isla Dawson. Hay otros ejemplos de situaciones con sus matices, pero similares a lo que estamos viendo hoy día. Eso es, presidente, digamos, la relación de por qué y cómo se origina esta situación. Muchas gracias, señor ministro. ¿Participó el Ministerio de Defensa en ese proceso que usted nos señaló? Le haremos la pregunta después a la ministra. Sí. La subsecretaria, si quisiera alegar, presidente. Sí. Usted solicitó que la subsecretaria también pudiera quería explicarnos. agregar Le vamos a dar el tiempo también a la subsecretaria, pidiéndole que sea, ojalá, breve. Adelante, subsecretaria. Muchas gracias, senador, presidente de la comisión, qué gusto verlo. Yo solamente quisiera recalcar, porque el ministro lo expresó muy bien, dos puntos importantes. El primero es que efectivamente, y respondiendo en parte la pregunta que también va a responder la ministra de Defensa, se cumplieron, al igual que con todas las declaratorias que se votan en el Consejo de Monumentos Nacionales, todos los protocolos, ¿ya? Se cumplieron todos los pasos que se deben seguir respecto a cualquier declaratoria de monumento histórico en nuestro país. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la citación a las sesiones, como se ha preguntado, tiene que ver también con la petición de opinión respecto a diferentes partes. Eso como primer punto. En segundo lugar, y también es muy importante mencionarlo y repetirlo, una declaratoria de monumento histórico, en este caso monumento histórico, sitio de memoria, no influye en el uso del inmueble, el acceso del inmueble tampoco. ¿Ya? Es importante remarcarlo. Esto no influye, por cierto, en las tareas que cumple el ejército en el regimiento y tampoco pone en riesgo la soberanía de la nación. Y es importante decir que respecto a lo que mencionaba el ministro de los atributos, lo que se hace es proteger un polígono, ¿cierto?, que tiene ciertos valores históricos, en este caso valores históricos vinculados, ¿cierto?, a la violación de derechos humanos durante la dictadura, en el que se incluyan ciertos atributos, ¿cierto?, dentro del polígono, como son el edificio NL, el patio, el acceso al regimiento y siempre la vereda del lugar, entendiendo que históricamente, ya sucede en este regimiento particular, en general las asociaciones de derechos humanos, agrupaciones de memoria, etcétera, se han congregado afuera del regimiento. Es importante decirlo que dentro del polígono de la declaratoria en general, con los diferentes sitios de memoria, se declara dentro del polígono esa vereda porque históricamente ha sido usada por agrupaciones de derechos humanos, familiares, amigos, etcétera. Importante también destacar que lo que hace el Consejo es supervigilar, ¿cierto?, que se resguarda el monumento histórico, en este caso en particular, por ejemplo, si quisiese hacerse algún tipo de cambio estructural respecto a los atributos dentro del polígono, lo que sucede generalmente es que se le pide permiso, se presenta una propuesta al Consejo de Monumentos Nacionales para poder hacer esos cambios si es que son necesarios. Ejemplos importantes respecto a monumentos históricos que son propiedad, no solamente en este caso del ejército, sino que muchos son propiedad privada. Un ejemplo clásico es la casa de Elena Cafarena, lo que fue la casa de Elena Cafarena, ¿cierto? Es una casa particular, propiedad privada, que está declarada como monumento histórico, y eso no significa que en ningún caso el dueño de esa casa tenga que entregar acceso, o sea, no cambia en lo absoluto el uso que el dueño tiene de esa propiedad. Eso, presidente, como aporte a lo que ya mencionó el ministro. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora subsecretaria. Se le ofrece la palabra a la ministra de Defensa Nacional. Muchas gracias, presidente. Nuevamente saludar a los senadores y senadoras. Defensa no participa directamente en el sentido de que un particular es quien solicita esta declaratoria al Consejo de Monumentos Nacionales. Como bien planteó el ministro y su secretario, esto parte del 2020. Ya el 2021, la opinión del Ejército fue enviada respecto a esta declaratoria. Dicho eso, que no es vinculante, lo dijo muy bien el ministro, porque los consejeros igual pueden tomar una decisión y ha ocurrido. Y yo quiero poner ejemplo porque a propósito salió en el diario que se produjo una confusión, porque esto no es sitio de memoria, porque sitio de memoria, si uno se ingresa a la Subsecretaría de Derechos Humanos, hay un sitio de memoria, donde tenemos gran parte de los regimientos, de instalaciones militares, están en eso ya declarados sitio de memoria, dado Ballet y Rete. Ahora lo que se hace es ser un monumento histórico. El ministro de la Cultura, por su intermedio, ya da algunos ejemplos, y hay varios más. Por ejemplo, nosotros buscamos el edificio de los gestos arsenales de guerra del Ejército, actualmente donde está la comandancia del jefe del Ejército, también es un monumento histórico. Esto fue declarado monumento histórico en el año 90. Y nadie puede ingresar. Es decir, a propósito que es algo que también parece que el diario tuvo una confusión porque no se ingresa. Nadie podría ingresar a la comandancia del jefe del Ejército, un edificio que por lo demás queda muy bonito, porque es la modernidad manteniendo lo que es declarado monumento histórico, que eso es lo que busca el Consejo de Monumentos Nacionales. En el caso del Copiapó, no es todo el regimiento de Copiapó, sino es solo el polígono donde está albergado este edificio en L. Lo mismo, bien lo decía el ministro, el cuartel, parte del cuartel número 1 del Regimiento Reforzado Rancagua en Arica, que esto ocurrió en el 2006. Lo mismo, el cuartel número 2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en Casas Viejas Chena, que ocurre en 2018. Lo mismo que ya no es la escuela de suboficiales, es esa escuela militar pasa a ser la escuela de suboficiales hasta el 94 y hoy es el Museo Histórico y Militar de Chile, donde es en 1990 es declarado monumento histórico. La base militar antártica Capitán General Bernardo O'Higgins en 2012. Es decir, el edificio de la comandancia del jefe de la Armada, del comandante jefe de la Armada, ese edificio es patrimonio histórico por otra razón, es porque la arquitectura la hace monumento histórico y tampoco ha cambiado el ingreso, es decir, no se afecta. Y por tanto, tenemos ejemplos ya de monumentos históricos que tienen en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, donde no se ha perjudicado en absoluto su funcionamiento ni ha cambiado. Solo, como bien lo decía, y eso nos explicó muy bien la subsecretaria del ministro, solo lo que es declarado el polígono, si se quiere modificar, hay que hacer en la consulta de Consejo de Monumentos Nacionales. Dicho eso, en el caso de defensa particular, tiene una característica el consejero, porque a diferencia, no es alguien del gabinete, no es alguien civil, está reglamentado que es un militar en este caso, es un coronel del ejército el que participa del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo quiero aclarar algo que lo aclaré ayer también en la Cámara de Diputados, el Consejo de Monumentos Nacionales mandó los correos. Eso lo vimos con la subsecretaria. Nosotros, y yo me imagino que es algo que tiene que ver después intuimos que después que lo que ocurrió en Elenco, que se mejoraron todas las medidas de seguridad, uno de los efectos secundarios es que los correos con más gente... ¿Por qué? No, es que el ejército se queda con el Ministerio de Defensa. Estoy hablando de Elenco, de las medidas de Elenco. Pero, ¿quién participa en el consejo? No, el consejo es un correo, pero que es mi enlace, no es del ejército, está en el Ministerio de Defensa él, no está en el ejército, que son dos. Pero que tenía que recibir las cosas. Es un coronel, el coronel Lazo. Sí, pero está en el Ministerio de Defensa. Él no está en el ejército, no está en el Ministerio de Defensa, que son dos sistemas, son tan destinados, es el enlace que está en el Ministerio de Defensa,
por alguna razón, y no solamente pasa, parece después supimos en este ministerio, sino que cuando vienen muchos destinatarios se bloquean los correos. Como venían destinatarios, los 23 consejeros, se bloquea el ingreso de correo. Y entiendo, se ha trabajado, eso no lo puedo decir yo, porque eso lo ve él con el Consejo de Monumentos Nacionales, se está trabajando para buscar otras formas de información de citaciones. Pero el Consejo mandó el correo. Sí, Pero del 2020, que se recibe la solicitud hasta el 2023, a él nunca le llegó un correo. No, es que él recién asumió ahora, en marzo, eso va cambiando, porque siempre es la persona que está designada en el Ministerio de Defensa. Estoy hablando de este caso en particular, la persona que está ahora. En el 2020. No, porque pasan dos cosas. Hay comisiones, tal vez lo puede explicar mejor la subsecretaria, y hay plenarias. A él le llegaban los correos, le llegó correo por las comisiones, no por las plenarias. Ministra, Sí. si lo puedo Sí, definir bien. momento, vamos a ordenar bien la ministra estaba hablando, no sé si quiere decir algo más, ministra, si no le haría. Que tenemos Perfecto. porque nosotros no participamos. Ya, hasta el momento entonces entendemos que el Ministerio de las Culturas, el Arte y Patrimonio envió a través de la subsecretaria que preside una invitación en una lista de distribución donde estaba el ejército considerado y esa no fue recibida por el oficial de ejército. Subsecretaria, tiene usted la palabra ahora. Muchas gracias, presidente. Solamente como insumo lo que ya mencionaba la ministra Fernández, decir que efectivamente nosotros enviamos el correo, conversamos también con el consejero, ¿cierto?, que es parte, que es quien representa el Ministerio de Defensa. Efectivamente, él no lo recibió, entendemos que por un bloqueo, ¿cierto?, de las plataformas propias de los correos del ejército, y ya establecimos un protocolo de envío específico para él, ¿cierto?, para todas las próximas sesiones, donde efectivamente no se le mande el correo dentro del grupo, ¿cierto?, de la lista de distribución, sino que se le mande exclusivamente y nos podamos asegurar de que no volvamos a tener, ¿cierto?, la situación en que nosotros lo enviamos, pero efectivamente, como él nos señaló, no lo había podido recibir. Muchas gracias, subsecretario. Se le ofrece la palabra a la senadora Proboste y después al senador Macaya. Presidente, bueno, saludar a la ministra, al ministro, a la secretaria, a los equipos. A mí no me deja llamar la atención, presidente, porque, mire, si el enlace asumió en marzo del año 2021 pero uno es la continuidad, digamos, uno no puede excusarse de que había otro, que no había llegado. Entonces, a mí me gustaría ver algún documento que consigne la opinión del ejército en esta materia. Porque, claro, entiendo que dicen que está muy apegado, que se cumplieron los pasos, dice se cumplieron todos los pasos, todos los protocolos. Entonces, yo quisiera solo pedir la copia primero de la consulta que se realizó a la región gobierno regional y me queda más lejos, gobierno regional y al comandante del ejército de la región, el regimiento de infantería número 23 de Copiapó, y me gustaría que nos pudieran proyectar el mapa, el polígono dentro de la superficie total del ejército. Eso. Muy bien, no sé si la subsecretaria tendría a disposición el polígono. Ministra, ¿usted tiene información? El polígono, presidente, mire, en el 2021, tengo copia, ya se le pidió opinión al ejército, porque como bien dice, esto es el 2020. En el 2021 ya llegó por primera vez la opinión del ejército respecto a esta solicitud. Está firmada, en ese momento era su secretario, era ministro subrogante, el ex subsecretario Cristian de la Maza, y se lo envía al Consejo de Monumentos Nacionales. Es decir, ya en el 2021. El general Iturriaga vuelve a ratificar la opinión que tiene el ejército, y ahí llega a defensa. Nosotros la tenía el coronel a la espera de la sesión nuevamente del Copiapó, en el momento que fuera convocado el Copiapó, para ver el Copiapó, porque no siempre ven, no es que desde el 2021 están viendo toda la semana el mismo regimiento, y por tanto estábamos a la espera, correo que no llega. Yo no sé lo que pasa anteriormente, porque no sé qué pasaba con la persona, el coronel, que iba, porque cuando llegó al ministerio hubo cambio de enlace, eso lo ve el ejército,
el coronel Lazo asume desde marzo del 2023 como consejero de Monumentos Nacionales, pero sí está la opinión, le puedo dejar copia, desde el 2021, y ahí lo que nos decía la subsecretaria, que nos decía, sí, es importante, pero no es vinculante. Es decir, los consejeros, aún con una opinión contraria, pueden tomar una decisión distinta. Y ha pasado en otros casos respecto a distintas solicitudes. Muchas gracias, ministra. Senador Macaya. Presidente, a ver si yo voy a tratar de ser más simple porque más allá de las circunstancias que han llevado a la toma de esta decisión, yo por lo que uno revisa en la prensa y en distintas declaraciones que ha hecho el propio comandante en jefe, o que no sé si son declaraciones, pero se filtra, o sea, no es efectivo que el comandante en jefe haya hecho por escrito observaciones respecto a la incomodidad de la institución, de la exposición en términos de seguridad e inteligencia. Eso no fue así. Es que quizás es importante porque la información que informó en su momento, y esto es información pública, no estoy diciendo nada. La tercera es que el comandante en jefe habría hecho saber por escrito verbalmente su reparo a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Le indicó que bajo su nueva condición el recinto quedaría expuesto en términos de seguridad e inteligencia y no podría amparar ejercicios con explosivos ni remodelaciones, viendo limitado de modo drástico su funcionamiento. ¿Esa información llegó? Sí, que es la misma el tenor del 2021 que yo expresaba, es la misma respuesta que llegó a Defensa para entregarse a Monumentos Nacionales, que fue la misma Perfecto. que se entregó O sea, en en el fondo 2021, es opinión contraria a esto. que es contraria a Claro. eso, y ahí se produce tal vez una diferencia, porque es parte de lo que sale en el diario, que no son cuñas de, yo quiero decirlo, no es del comandante jefe. Me imagino que la prensa puede hacer porque también creo que hay que ser justa con el comandante jefe, porque no es que sea su fuente. Se decía también que esto hacía ¿por qué se creía que afectaba a la soberanía? Porque no sé por qué se sacó que se abría al público. Y quedó claro, en la ley de monumentos nacionales, lo explicó la subsecretaria, por eso pusimos los ejemplos de la cantidad que hoy son monumentos históricos de regimientos emblemáticos, donde no se abre al público, no cambia. Es decir, nadie podría entrar al Copiapó sin la autorización del ejército. Entonces, la soberanía no se ve afectada, porque nadie va a ingresar sin la autorización, en este caso, qué es lo que pasa, por ejemplo, donde está el edificio bicentenario, qué es lo que pasa en distintas reparticiones, en el regimiento Arica. Entonces, soberanía, es decir, no hay una contradicción entre monumento histórico y soberanía. Sí, yo quiero dejarlo eso en claro. Sí, mi duda, bueno, quizás yo revisando declaraciones de ministros de defensa, además de distintos sectores políticos, el ex ministro de Defensa Jorge Burgos, de las características de una decisión como esta y el avance, acá, a ver, y creo que lo dice el senador Pedro Araya en esta misma nota, acá nadie pone en duda que es cierto, que yo creo que puede ser la gran mayoría de los recintos militares en Chile donde se cometieron violaciones a los derechos fundamentales. Y la pregunta es de qué manera una declaración como esta afecta, en este caso, y va en contra de una opinión que quizás está mal informada, pero una opinión que efectivamente ha dado en este documento que usted menciona el comandante en jefe del ejército. Y desde esa perspectiva, yo quiero, para entender si hay alguna posibilidad de tener una reflexión adicional sobre esto, o sea, y si esta decisión puede ser enmendada, revocada, retrotraída, en el caso de que se junten antecedentes que permitan justificar que esta decisión fue mal tomada. O sea, en esto, cuando ya uno puede revisar los antecedentes y todo, pero quizás hay una profundidad que no fue, y sin tener yo la respuesta. Yo estoy recién incorporándome con una minuta con documentos que me acaba de mandar mi asesor, así que tampoco tengo la respuesta, pero mi pregunta es si esta decisión puede ser revocada eventualmente en las cargas que va a tener para el Ejército de Chile esta declaración. Y hubiese sido muy importante haber tenido la opinión del Ejército de Chile en esta reunión también. Quizás podríamos requerirla por oficio, no es necesario que lo convoquemos para estos efectos, pero y siempre el conducto regular de esta comisión ha sido la ministra de Defensa y nosotros vamos a seguir siendo respetuosos a eso. O sea, pero porque además cuando uno revisa el proceso de declaración de monumentos nacionales, la participación ciudadana, y en este caso de los afectados, juega un rol muy importante y aparentemente acá no la jugó, no fue muy, por lo menos muy tomada en consideración. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, ministra de Defensa. Terminar lo que responde Defensa, porque yo creo que gran parte de la respuesta la tiene el Consejo de Monumentos Nacionales de las consultas que ha hecho, porque Defensa no tiene un rol, nosotros tenemos solo un representante, que es el coronel, como le decía en este caso, que asume desde marzo del 2023, el coronel actual. Dicho eso, yo entiendo,
pero la pregunta es cómo afecta, porque ya nosotros tenemos varios de los regimientos, monumentos históricos que nunca han tenido un problema de funcionamiento para el ejército, para la armada o para la FARC. Entonces habría que saber si realmente genera un problema, porque ninguno es abierto, ninguno, es decir, nadie podría ingresar al edificio, la escuela militar, es decir, todos son además sitio de memoria, porque Valley Rating, cuando uno se mete en la subsecretaría hay una página, de hecho hay un mapa, dice sitio de memoria, y tú pones el nombre y te salen todos los sitios de memoria. Todo esto ya fue declarado el sitio de memoria hace muchos años. Lo que hace esto es ratificar un polígono, que lo tendrá que presentar ahora a propósito de lo que pregunta la senadora, que parece muy atingente, un polígono o un sector, que fue lo que pasó donde está el edificio bicentenario, porque ahí quedó una mezcla antiguo de los arsenales de guerra con el edificio bicentenario. Lo mismo, yo puse los ejemplos del ejército, pero tenemos varios ejemplos de la Armada, que también son monumentos históricos y cuya afectación no se ha visto afectado el funcionamiento. Dawson, la isla Dawson, la iglesia, la isla Dawson, la propia, y nadie iría a la isla sin la Armada. Entonces, más bien, yo creo que lo que más importa en estos casos es saber qué afecta la ley, que en realidad no genera un cambio respecto al uso del lugar. Es cuanto puedo decir de defensa. Muchas gracias, ministra. No sé si el ministro de Cultura, el Arte y Patrimonio quiere agregar algo más. Sí, yo quisiera, gracias, presidente. Yo quisiera agregar simplemente que como está estructurado la toma de decisiones en estos casos, es muy sui generis, muy participativa en primer lugar, muy independiente en segundo lugar. Si bien es cierto, nosotros a través de la subsecretaria tenemos la presidencia de ese consejo. ¿Cuántos son los, perdón, subsecretaria? 23 son los participantes en el consejo, y es un consejo muy ¿cómo decirlo? Muy multicolor políticamente hablando. También está conformado por miembros de la sociedad civil, profesionales, es decir, es muy amplio. No conozco yo, puedo estar equivocado, pero no conozco yo un caso en que se haya desdicho de una solicitud de esta naturaleza una vez aprobada la declaratoria. Puede que haya uno, si es que. Sí, puede ser que se revoque, pero no conozco caso que haya ocurrido en este consejo. Este consejo, bueno, 3 años es harto tiempo para haberlo estudiado, para haberlo conversado, para haber discutido, para haber evaluado esto, y luego el año 2023, recién ahora, hace poco, se constituye el lugar como monumento histórico. Esto ocurre el 17 de mayo. Por lo tanto, yo diría que el protocolo se ha cumplido a cabalidad. No es primera vez, ni mucho menos, que el Consejo, independiente de las opiniones que reciba, tome una decisión independiente y esa sea la que se implemente. No sé si la subsecretaria me puede corregir en este aspecto o aportar. Señor ministro, subsecretaria, yo estoy dirigiendo. Perdón. Le voy a pedir que por favor nos atengamos al. Disculpe, presidente, no Bien, tengo mire, la costumbre. Solo para hacer un resumen, porque la verdad esta comisión fue citada en una sesión especial para poder aclarar hechos de los cuales tenemos nuevos antecedentes. Llama la atención que se haya convocado un consejo asesor para resolver sobre una materia específica un regimiento y el asesor de defensa no estuviera. O sea, es lo primero. Ahora tenemos una respuesta adicional, que es que el email no le llegó producto de una lista de difusión, la cual habría sido bloqueado por el servidor de correo. Es una respuesta que permitiría justificar la ausencia, pero no el hecho que se tomen decisiones sin la presencia de los actores relevantes. Yo creo que una de las cosas, y ese es un tema que vamos a tener que ver, que es un tema legislativo, es ver cuál es la libertad para poder tener decisiones, aunque sean no vinculantes, sin la presencia de los actores. Eso es lo primero, que es lo que tenemos que resolver. O definitivamente ver si esto va a tener que ser vinculante o no, como materia de ley. Esas son facultades que tenemos que revisar y poder ver. Por lo pronto, yo creo que la información, no sé si el senador Araya tiene alguna pregunta en particular, permite acotar dónde está el problema, cómo se ha producido,
La respuesta del senador Macaya es algo que se tendrá que reflexionar ante la luz de los hechos, dado que hay varias irregularidades que se han producido. O sea, es una sumatoria de hechos que tenemos, que son evidentes y que tenemos que revisar. El senador Araya, no sé si usted quiere hacer uso de la palabra. Presidente, excusa por el atraso, pero como le había dicho, estaba presidiendo una comisión que recién terminó. Yo no escuché lamentablemente la explicación de la ministra, pero me llama mucho la atención de lo que ocurrió con el regimiento Copiapó, en el sentido de, entre comillas, este reclamo que ha aparecido hoy día del ejército respecto a lo que ocurre con el regimiento, porque entiendo también que hay otros lugares que son sitios de la memoria hoy día y que perfectamente, probablemente van a haber otros más. O sea, por ejemplo, yo no sé si está declarado como sitio de la memoria la base aérea de la Fuerza Aérea de Chile en Antofagasta, que fue un centro de tortura. Yo no veo razón de... No sé si es que hay un trasfondo distinto que uno no sepa de por el Copiapó, porque entiendo también que hay otros regimientos u otras unidades militares que están declaradas sitio de la memoria. Entonces, no sé si hay algo que uno probablemente no sabe, pero como yo lo dije en la declaración, el ejército hoy día no puede negar las violaciones de los derechos humanos que existieron en el interior de las unidades militares. Ahora, eso no puede ser una incompatibilidad respecto de las tareas que tiene que realizar el ejército, y hasta donde yo sé no hay ninguna obligación respecto de la apertura de estos recintos. Y si es que eventualmente hubiera alguna obligación de apertura del recinto, tendrá que hacerse alguna fórmula o buscarse, como se ha hecho en otros lugares del mundo, que tienen sitios que son reservados militares y que tienen lugares que son de acceso público. Entonces, eso yo no veo hoy día la incompatibilidad. Y lo que sí, en esto, presidente, quiero discrepar de usted, pero el minuto que usted habla de irregularidades, como estamos en una sesión, me gustaría saber cuáles son esas irregularidades, porque por lo menos yo lo que pude seguir por prensa, no veo que haya alguna irregularidad que alguien esté reclamando de que esto fue un proceso hecho entre calle y medianoche o que no se cumplió con la normativa de este tema, porque me entiendo que esto fue un proceso que duró un par de años, no fue una decisión que entró y salió en una semana. Entonces, en eso yo creo que tenemos que todo, como siempre tratamos de hacer, de cuidar el lenguaje para que no se instale probablemente algo que no ocurrió. Y si efectivamente hay una irregularidad, bueno, sería bueno que nosotros como Comisión de Defensa lo pusiéramos en conocimiento o del jefe superior de servicio o, en su caso, la Contraloría General de la República, si procede. Muy bien, senadora Proboste tiene la palabra. Presidente, a propósito de la intervención del senador Araya, yo estoy pidiendo las copias de las comunicaciones. Me parece que eso es básico y que se pueda proyectar además el polígono. Muy bien, ahora sí le ofrecemos la palabra a la Tal vez subsecretaria. sería bueno tener el acta para saber cuántos consejeros estuvieron el día de esta declaratoria. Perfecto. Le daremos la palabra a la subsecretaria por si tiene una imagen del polígono y también darle la palabra después al ministro de la Cultura, del Arte, para ver si tenemos los otros antecedentes solicitados. Subsecretaria, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera decir que entiendo que el asesor legislativo del ministro ahí tiene el polígono para de repente ponerlo con el secretario de la comisión, si lo pudiesen proyectar. Y por mientras lo proyectan, comentar algunas de las cosas que son importantes precisar respecto a los protocolos y todo lo que establece tanto la Ley de Monumentos Nacionales, que es la Ley 17288, tanto como también los protocolos internos de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. A mí me gustaría repetir, y también con mucho respeto, que efectivamente sí se cumplieron todos los protocolos. Respecto también de lo que pregunta la senadora Proboste, con gusto podemos también enviar toda la comunicación, los oficios que se enviaron, ¿cierto? Las diferentes actorías relacionadas, por cierto, también la asistencia al Consejo de Monumentos Nacionales, a la sesión del Consejo de ese día, y también recalcar que la aprobación del monumento histórico del regimiento, en este caso, fue aprobada por unanimidad de los consejeros y consejeras, que creo que es un dato relevante. En general, las declaratorias que por lo menos me han tocado a mí como subsecretaria de Monumento Histórico, Sitio de Memoria, se dan por unanimidad, porque aquellos lugares, ¿cierto?, a los que se piden, para los que se piden tramitar como monumento histórico están dentro de Valech o de RETIC, por lo tanto tienen causas judiciales cerradas, etcétera. O sea, también hay un estándar mínimo respecto a qué es lo que se declara o no monumento histórico sitio de memoria en Chile. Respecto del polígono, veo al asesor Tomás poniéndolo, pero mientras que lo pone, hay dos cosas importantes. De las declaratorias de monumento histórico hay dos variables importantes: los valores, en este caso los valores históricos, vinculados a la violación de derechos humanos, ¿cierto?, a la desaparición de por lo menos 13 personas en el regimiento, por lo que fue llamada ley de fuga en el momento de la dictadura militar, y en segundo lugar los atributos que ya mencionó el ministro, pero que es importante decir es que lo que va a salir ahora en el polígono primero no es completo, en segundo lugar
es el edificio en L, ¿cierto?, donde ocurrieron interrogatorios y torturas, el patio frente al comedor de conscriptos, donde se instalaron carpas para mantener a prisioneros políticos, el acceso al regimiento, los 2 torreones y la vereda que les mencionaba anteriormente, que está fuera del regimiento, que en general es lo que se hace para monumento histórico, sitio de memoria. Recalcar nuevamente, y que es muy importante respecto a lo que salió en prensa, y también a lo que mencionó la ministra Maya Fernández, que efectivamente ya existen otros espacios, ¿cierto?, del ejército que son declarados monumentos históricos, cuyo uso no se ve intervenido en ninguna forma, tampoco el acceso, y es el mismo caso lo que sucede con este monumento histórico en el regimiento de Copiapó. Muchas gracias, subsecretaria. Pediría entonces el acuerdo de la comisión para solicitar al ministro de la Cultura, Arte y Patrimonio que nos envíe de forma oficial los antecedentes solicitados por la senadora Proboste, el plano con el polígono, el acta. No, por eso, sí, por eso, para que el ministro instruya a la subsecretaria que envíe. Si están de acuerdo, solicitaríamos por documento. Muy bien, se opta el acuerdo, se solicita por documento. Y señor ministro, señora ministra, esta sesión tiene como objeto verificar si efectivamente nuestro sistema es lo suficientemente robusto para permitir que todos estén presentes cuando se tomen las decisiones. Es muy importante escuchar a las partes, tenerlos presentes, ver, y es una de las cosas que tenemos que analizar, cuándo deben ser vinculantes y cuándo no son vinculantes ciertos aspectos. Tenemos que ir mejorando nuestra legislación, tenemos que obviamente proteger el patrimonio tanto material como inmaterial. Sin embargo, estamos en un año muy especial. Tenemos que cuidar a las instituciones. Yo lo llamo precisamente eso. No sé, ministra, si usted tiene previsto algún acto que las instituciones tengan que hacer este año, o si el ministro de la Cultura, Arte y Patrimonio tiene algo más, porque este es un año en que tenemos que cuidar nuestras instituciones, entendiendo que ellas ya llevan mucho tiempo fuera de todos estos casos históricos que estamos hablando. La gente que está sirviendo hoy en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas es gente muy joven que está dispuesta a dar la vida por todas las chilenas y chilenos del país, sean del color que sean. Y eso se ve reflejado en las encuestas, se ve reflejado en la forma de valoración. Entonces no podemos este año tener situaciones que nos saquen de esta situación. Ese es el polígono, ahí está presentado. No sé si quiere hacer alguna pregunta más, senadora Proboste. Senadora, yo no la escucho por si hay alguna duda. Sí. Sí. Si pudiese identificar primero los límites del regimiento. No hay problema. Ustedes, si pueden ver los límites del regimiento en la primera fotografía, que es la aérea, es todo ese polígono grande que se ve vacío, por así decirlo, ¿cierto? Sin construcción. Se ve una L alrededor del polígono, que es el cuadrado, más o menos un cuadrado rojo. Y si ustedes después ven el zoom, al otro lado pueden ver esta L del regimiento que queda fuera del polígono de protección, y dentro del polígono de protección pueden ver, por ejemplo, el edificio en L, que es uno de los atributos que les mencionaba, además de la vereda que está fuera del regimiento. Bien, estos son los antecedentes que vamos a pedir junto con el resto de los que fueron solicitados por las senadoras y senadores. Señora ministra de Defensa, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, revisando la historia, se han declarado monumentos históricos desde los 90 hacia acá, varios. Yo nunca había visto que está bien, me parece bien este gesto democrático, que se hubiera tanto noticia respecto a eso, porque en mandatos distintos se han declarado monumentos históricos. Y lo más importante, quiero aclarar que no es que cambie su uso. Dicho eso, cuando se han cumplido
aniversario que recuerda el 11 de septiembre siempre ha sido el Estado, no el Ministerio de Defensa. Quien organiza alguna ceremonia, ocurrió bajo el mandato de varios de nuestros presidentes y nuestra presidenta. Incluso yo diría que el presidente Piñera en su último mandato también, y le ocurrió a los 30 y los 40 años. Esto no es distinto. Por tanto, de defensa no tenemos una planificación, porque aquí tiene que ver con el Estado. Y yo lo he planteado y lo voy a decir, a mí me interesa que las Fuerzas Armadas de nuestro país le vaya bien, lo he dicho. Creo que es de todos los ciudadanos de nuestro país, da lo mismo como pensemos, creo que es un patrimonio de todos nosotros. Eso. Muchas gracias, ministra. No sé si la señora senadora o senadores tienen alguna otra pregunta. Muy bien, habiéndose dado cumplimiento a la tabla, se levanta la sesión. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro.